Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gracias a Dios por estar nuevamente en la casa de oración, ¿verdad? Y vamos a continuar el estudio pues que tenemos de las parábolas de Jesús o las parábolas del reino. Y pues espero de que hasta esta hora, hermanos, hayamos recibido mucha edificación de lo poco que hemos hablado. Hay muchas cosas que hablar acerca de las parábolas. Pero como les dije, vamos a hablar primeramente de la gracia del Rey, porque hay cosas que así a simple vista o en una lectura, digamos, muy descuidada, como que no se puede apreciar o no se puede comprender lo que realmente la Biblia pues nos está diciendo a nosotros. La gracia, hermanos, de Jesucristo se manifestó de esta manera. La Biblia dice en la carta a los Corintios, que dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando vemos esa gracia, hermanos, reflejada, digamos, en Cristo Jesús, muchas veces pensamos que es una gracia que tal vez nosotros no la merezcamos, pero si Él murió por nosotros, era, digamos, el único medio por el cual el ser humano podía ser salvo. Las parábolas, como dijimos, de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, son parábolas que nos hablan de esa gracia bienaventurada, hermanos, que Dios pudo manifestar a través de su Hijo y nosotros ser salvos. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas dice esta parábola de la siguiente manera. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, verso 11 en adelante, 15:11. Verso 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Preciosa parábola, ¿no? Donde nos habla de la misericordia del rey. Habíamos hablado un poco del hijo menor. Vimos cómo habiendo malgastado los bienes del padre, teniendo una, vamos a decir así, una dirección equivocada, un mal administrador de los bienes. Además de eso, codicia en su corazón. Sobre todo también representa la insensatez, digamos muchas veces de la juventud, de que no se piensa con cordura. Y también vemos lo ingrato que era este hijo con su padre, porque las herencias, hermanos, dijimos que se reparten cuando el padre ha muerto, cuando los padres faltan. Hablamos también, hermanos, de que alejarse de la presencia de Dios muchas veces, hermano, no, lo que nos acarrea es desgracia. Muchas veces pensamos, o como este joven pensaba, de que obteniendo bienes materiales, obteniendo ya tal vez una edad prudente para él, y así muchas cosas podemos agregarle a este joven, podría ser de su vida, digamos, lo que él quería. Ser feliz de una manera, pues donde buscar la felicidad en los bienes materiales, vemos, hermanos, de que no se encuentra allí la felicidad. Por más que nos llenemos o por más que nos rodeemos de cosas materiales y de todo eso, el vacío en el corazón va a existir siempre. ¿Por qué? Porque ese vacío simplemente lo puede llenar Dios, no lo puede llenar nada más. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, por eso el hombre muchas veces anhela la vida eterna, anhela vivir. Anhelamos vivir muchos años en la tierra, anhelamos vivir todo. O sea, si para nosotros fuera posible, hermano, durar como duró Matusalén, ¿verdad? 970 tantos años. Pero desgraciadamente el pecado, hermano, nos agobia. El pecado, hermanos, va destruyendo esta casa terrenal en la cual nosotros vivimos. Este muchacho que representa, hermanos, a los pecadores, que representa, como dijimos, aquel grupo al cual los religiosos del tiempo de Jesucristo tenían de menos y los menospreciaban, vemos que arrepentido regresa el hijo, volviendo en sí, dijo. Hablamos que era de volver en sí. De qué manera Dios, hermanos, trabaja en el corazón de la persona para que esta persona pueda nacer de nuevo. Porque desgraciadamente, como dice David en el Salmo, creo que es 51 o 50, dice, él habla, hermano, de las condiciones en que nosotros somos engendrados. Dice que en pecado le concibió su madre. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres cuando engendramos los hijos, los engendramos en pecado. El pecado se transmitió por el hombre. O sea que nosotros somos los responsables de transmitir el pecado. Por eso el pecado desde Adán pasó a todo mundo y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto a todos pecamos. Entonces es una trágica, digamos, es una pintura muy triste, hermanos. Habiendo Dios, hermanos, creado al hombre y haciéndolo recto, dice la Biblia, la palabra de Dios, no perfecto, sino recto, dice el libro de Eclesiastés, ahí por el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 7. Dice que Dios hizo al hombre recto, pero él solito se buscó muchos males, como este joven. Llegamos a una edad, hermanos, en que nosotros sabemos discernir lo que es lo bueno y lo malo. Hay una conciencia que nos habla en nuestro interior. Entonces este muchacho representa a aquellos, hermanos,
que los religiosos de su tiempo, hermano, en vez de acogerlos, en vez de acercarlos a la casa de Dios, los menospreciaban. Cristo dijo, el padre tiene 2 hijos. Un muchacho insensato que pidió su herencia y se fue lejos y vivió perdidamente, y el otro que se queda en la casa trabajando. Explicamos muchas cosas del muchacho este joven. Me faltan unas cosas que decir de él, pero a ser reservado ahorita cuando vamos a hablar del hermano mayor. Hablemos del hermano mayor. Dice la palabra que el hermano mayor estaba en el campo trabajando. Por lo que vemos, el testimonio de él dice que nunca había desobedecido a su padre. Y se fija, el padre no le dijo que no, que era mentira. Vemos un padre amoroso, un padre bueno, un padre que escucha, un padre, digamos, con el cual usted puede conversar, con el cual usted puede también discutir. Vemos un padre, hermanos, con el cual usted puede presentarse tal y como usted es. De esa manera quiere Dios que nos acerquemos a Él, hermanos. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios conoce todas las cosas. Él le dijo a los fariseos, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, dice, pero Dios conoce sus corazones. Por más la fachada que nos podamos poner, hermanos, por enfrente de nosotros, Dios nos conoce. Mi esposa me hacía unas preguntas cuando le estaba explicando la parábola del trigo y la cizaña en la casa. Y hay una cuestión muy curiosa, que los trabajadores, cuando le dijeron al sembrador, al padre que sembró la semilla en el campo también, le dice, ¿de dónde es que tienes cizaña? Le dice, tú sembraste buena semilla. Dice, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no. Mire, los misterios del reino tienen muchas cosas ahí reservadas, que más adelante las vamos a explicar cuando lleguemos hablemos del reino de los cielos en sí. Aquí estamos hablando de la gracia del rey, después vamos a hablar del reino de los cielos. Y ella me decía, ¿y por qué es que este hombre no permitió, me dijo, que arrancaran, me dice, la cizaña? Sino que esto encierra un misterio, porque hay 2 semillas sembradas en este mundo. La semilla de Dios y la semilla de Satanás. Satanás tiene una semilla. Y si usted va al hebreo, lo que significa la palabra semilla, ahí se escribe sera y quiere decir casa, posteridad, esperma, familia, descendencia. Tiene un montón de significados la palabra. Entonces, ella me decía, ¿por qué es que no permitió? Le dije, porque nosotros no tenemos ese discernimiento, pero los ángeles sí lo tienen. Porque ellos son los segadores. Cuando venga el tiempo de la siega, pues vendrán los ángeles y van a cegar. ¿Sabe por qué los ángeles sí saben, hermanos, quiénes son? Porque cada uno, aunque usted no lo crea, o no lo vea, o no lo sienta, no lo huela, no nada, cada uno de nosotros tenemos asignados un ángel. Y ese ángel, hermanos, sabe realmente qué es lo que usted hace hasta en lo más secreto. Ahí está ese ángel viéndolo a usted. Y si tenemos a un ángel, ¿qué será del espíritu que mora en nosotros? ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús estaba en el Getsemaní, hermano, en una agonía de oración? Mire qué lindo, Dios había preparado un ángel para fortalecerlo en esa hora tan difícil. ¿Por qué? Porque sus mejores amigos se durmieron. Pero Dios siempre tiene a alguien para fortalecernos. En los momentos más tristes de nuestra vida, en los momentos más desesperantes, hermanos, ahí está el glorioso Espíritu Santo también para ayudarnos. El libro de los Salmos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel alrededor de nosotros. Dice el Señor Jesucristo, hablando de los niños, dice, más vale, dice ustedes, dice que no hagan tropezar a uno de estos niños o los maltraten, dice, porque sus ángeles miran todo el tiempo el rostro de su Padre en el cielo. Tenemos asignado ángeles, aunque usted no lo vea, ni lo sienta, ni lo... A ver cuántas veces nos habrán librado también, ¿verdad? Tantos males de este mundo. Pero bien, el hijo mayor estaba en el campo trabajando. El hijo mayor representa, hermanos, a los religiosos, a los fariseos. Veamos algunos detalles de este muchacho. En primer lugar,
El hijo menor, hermanos, estaba mal. El hijo mayor estaba también mal. O sea, los dos hijos necesitaban la misericordia, necesitaban la gracia del Padre. ¿Para qué? Para poder ser recibidos en la casa. Vemos que este hombre, hermanos, este muchacho, el hermano mayor, estando él, dice, en el campo, trabajaba quizás de sol a sol, de 6 a 6. Nunca había desobedecido a su padre. Vemos que por lo que él dijo era un hijo obediente. Además de eso, representaba la fuerza del padre. Recuerden que los hijos mayores o el primogénito es el que representa la fuerza del padre. Además de eso, vemos, hermanos, ciertas cosas del hijo que estaban ocultas en su corazón. Número 1, tenía recelos de su hermano menor. Número 2, aunque vivía en la casa del padre y sabía que todo lo que el padre tenía era de él, él no se consideraba digno de agarrarlo, de tomarlo. Fíjese que eso se llama ceguera. La Biblia dice que nosotros hemos sido enriquecidos en Cristo. Nuestra pobreza dice que Cristo Jesús la tomó y su riqueza dice que Él nos la dio a nosotros. El Señor habla, hermanos, en el capítulo 6 de Mateo, de los versos 33 para arriba, de muchas bendiciones que hay ahí, dice, y que no estemos afanados absolutamente por nada, dice, tened confianza en Dios. Todo lo que necesitemos, dice, Él nos lo va a dar. Y puso una parábola también, por ejemplo. ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo, dice, le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una culebra. Y si vosotros, dice Jesús, siendo malos, oiga, ¿cómo nos dice Jesús? Si vosotros siendo malos les dan cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Hermanos, hasta esta hora, ¿qué es lo que hemos pedido? ¿Qué es lo que hemos tomado de la casa del Padre? ¿O estamos como el hijo mayor, rodeado de riquezas, pero no nos sentimos dignos de tomar nada? ¿Sabe cómo se llama eso? Tener acceso a toda la bendición del Padre Celestial. Si alguno tiene falta de sabiduría, dijo Santiago, pídala a Dios, que no le va a dar por reservas, te va a dar sabiduría, como se la dio a Salomón si tú quieres. Si te hace falta entendimiento, si te hace falta, hermano, lo que te haga falta, pídeselo a Dios. La Biblia dice, creyendo lo recibiremos. Vemos este hijo mayor, hermanos. Las características, hermanos, las características de este muchacho reflejan, hermanos, la ausencia de amor, de comprensión, de perdón. Dígame, el hermano menor, ¿contra quién había pecado? ¿Había pecado contra su hermano o contra el padre? Pecó contra el padre. Nosotros vemos aquí en la parábola que Jesús enseña y dice que el padre sale afuera, porque él cuando oye la música y las danzas y dice, ¿qué es esta fiesta que hay en la casa que no me doy cuenta? Y llama uno de los criados y se ven acá. Le dice, ¿qué es la música que se oye y qué son esas danzas? Oh, le dice, es que tu hermano menor ha venido y si tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Les dije que para entender las parábolas muchas veces hay que ver en la parábola las cosas que se repiten. Y una de las cosas que se repiten es esa, el arrepentimiento. El becerro gordo que mataron. Mire, pobre, la pagó el becerro gordo por haber recibido a este muchacho bueno y salvo. Vemos el carácter del padre, hermanos. El carácter del padre no es un padre alcahueto. El carácter del padre es un padre de justicia, es un padre recto, es un padre que ama
pero que también disciplina. Si nosotros vemos, hermanos, el hijo pródigo fue recibido, ¿por qué? Porque un becerro tuvo que pagarlas, lo mataron, derramó sangre, hicieron fiesta y se regocijaron. Una vez una persona me preguntó y me dijo, ¿es Dios injusto? Me dijo. Le digo, no, no es injusto. Me dice, entonces, ¿cómo es que Él perdona al pecador? Me dice. ¿Me puedes explicar eso? Porque me dice, si yo estuviera sentado en una silla, me dice, de eminencia, de las que vemos aquí, me dice, en los juzgados, o si fuera un juez, me llevaran un caso de una persona, me dice, de un criminal, y vengo yo y de pura gracia le dijera al criminal, ¿sabes qué? Aunque trajera el fiscal y montón de personas aquí, hermano, que lo acusaran a esa persona, yo dijera, no, yo de buena persona le dijera, no, ¿saben qué? Él es inocente. Habiendo obtenido todas las pruebas de criminología y de todo eso que se investiga, hasta llegar al punto, hermano, de determinar de que esa persona realmente es culpable. Pero yo como juez me dice así, de pura gracia, me dice, de pura gracia le digo, no, estás exonerado, no, yo no hallo ninguna culpa en ti, vete a tu casa. ¿Sabe que yo fuera el juez más injusto? Fuera el juez más, bueno, se me acabaron los adjetivos para decirlo. Me dice, entonces me dice, si Dios perdona, me dice, el criminal más grande, me dice. Si Dios perdona, me dice, a la persona que ha hecho mis atrocidades, dice que si se arrepiente y le pide perdón a Dios, me dice, ¿no es Dios injusto por eso? Le digo, no, Dios no es injusto, le digo. ¿Sabes por qué no es injusto? Le digo. Porque Él colgó a su hijo en la cruz. Le digo, y cuando Jesús muere en la cruz, Él recogió todos los pecados del mundo. Entonces le digo, la justicia de Dios, le digo, se vio en Cristo. ¿Por qué? Le digo, porque todo pecador que se arrepiente no lo perdona Dios. Sí, papacito, yo te perdono porque qué chulo, qué bonito, qué esto y qué el otro. No, Dios colgó a su hijo en la cruz. Y ahí está la justicia para todo el mundo. Todo aquel que cree, dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo murió por los pecadores. Por eso le digo, Dios no es injusto. Dios no dejó sin castigo, le digo. Por cualquier pecado que se cometió, le digo, cayó en la cruz del Calvario en Cristo Jesús el Señor. Él cargó con todo el peso del pecado. Hermanos, si a nosotros el pecado nos está matando y cada día nos envejece, nos sale el pelo blanco, nos quedamos hasta calvo ya, hermano. Nos duelen las rodillas, nos duele aquí, nos duele allá, hermano. Ya solo somos dolores. Mire, yo días atrás por poco hasta me muero del asma en la casa, por eso no pude venir. A veces me falta la respiración, hay veces que duermo sentado, hermanos, porque no puedo dormir acostado. Y yo digo, y si el pecado me está matando, digo, imagínense Cristo Jesús, recoger el pecado de toda la humanidad, cargarlo en Él. ¿Sabe qué fue lo que mató a Cristo en la cruz, hermano? Hay dos cosas que Cristo experimentó y a las cuales Él sintió terror. Una cosa fue separarse de su Padre. Él dijo, Padre, dijo en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y la otra, hermanos, el dolor que sintió en su corazón. El dolor en su corazón. El Salmo 22 dice que su corazón fue como cera, dice, por dentro, que se derritió. ¿Sabe que Jesús murió, que le explotó el corazón? Del dolor tan grande, hermanos. Separarse de su Padre por causa de nuestros pecados. Su corazón le explotó. A él no lo mataron los clavos, ni los látigos, ni nada. A él lo mató ese dolor de estar separado de su Padre. Miren, nosotros nacimos en pecado, fuimos concebidos en pecado, hermanos. Nosotros nacimos sin ningún conocimiento de Dios. Desde Adán, hermanos, hasta nuestros días, hermano, todo ser que nace, hermano, nace separado de Dios. Nos acostumbramos a ese gran abismo que abrió el pecado entre Dios y nosotros. Pero ¿sabe qué? El Padre fue tan bondadoso
que Él dice, desde la fundación del mundo, Él ya se había preparado el cordero para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Apocalipsis 13:8 dice eso. Entonces vemos aquí, uno de los sirvientes le dice al hermano mayor, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido a tu hermano sano y salvo. Aquí hay muchas cosas que ver, hermanos, en la parábola. En primer lugar, la parábola nos habla de un padre que tiene dos hijos, un mayor y un menor. El menor salió más astuto, pero a la vez le fue mal. El mayor lo tenía todo, pero no podía agarrar nada. ¿Por qué? Porque no se consideraba digno. Vemos un desobediente y vemos otro que dice que nunca le había desobedecido a su padre. Los pinta, hermanos, una familia. Aquí saca Cristo, hermano, de sus enseñanzas, la familia, y nos presenta esta enseñanza, hermanos, basada en lo que a veces las familias pasan, se encuentran. Nosotros aquí podemos ver en la parábola muchas cosas. Veamos el sentido espiritual de las cosas de la parábola. En primer lugar, el becerro gordo. En segundo lugar, vemos el hijo mayor que dice que nunca te he desobedecido, y vemos muchas obras en el hijo. Por otro lado, vemos a un padre rogando al hijo mayor que entre a la fiesta. El hijo no podía entrar a esa fiesta. ¿Por qué no podía entrar el hijo mayor? ¿Sabe usted por qué no podía entrar? No simplemente por su enojo. Cuando meten a la casa al hijo, lo primero que el padre dice es sacad el mejor vestido y vestidle, y poner calzado en sus pies. Nosotros vemos el calzado, vemos el vestido del hijo menor. Se hicieron fiesta y se regocijaron. Porque les digo que las parábolas hablan del tiempo de la salvación, el tiempo del regocijo, el tiempo, hermanos, en que el hombre era capaz de poder ser salvo. Como dice, hermanos, el libro de los profetas, como dice el libro de Daniel, como dice, hermanos, el libro de los Hebreos, capítulo 9, capítulo 10, que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice el libro de los profetas, el libro de Isaías, el libro de Daniel, que dice que en un solo momento o en un solo día Dios iba a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo sucedió esto? A través de la muerte de su santo Hijo. Se hablaba de la sangre, estábamos hablando de la sangre ahora, hermanos. La sangre de Dios fue puesta en María a través de una obra milagrosa. La sangre de Dios, ¿por qué? Porque a Jesucristo no lo engendró ningún hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Entonces vemos ahí la sangre de Dios, hermano, que pone el esperma XY, ¿para qué? Para que naciera un varón. Todo el sentido de la palabra, era un varón. No que esos cristos que pintan ahí en los cuadros, hermanos, todo debilucho y todo aquí, hasta un Cristo, hasta la cara como muy afeminado. No. La Biblia dice que mi Cristo era un varón. Toda la fisonomía de un hombre varón, barbado, hermanos, un hombre alto de estatura. Imagínense los brazos que tenía. Era el carpintero, tenía que ir a botar árboles y jalarlos para la casa. Todo eso no lo pensamos muchas veces. Entonces vemos el becerro, hermanos. Comencemos por esto. ¿Por qué el hijo mayor no pudo entrar a la casa? Porque no entró. ¿Qué fue lo que le dijo el hijo mayor al padre? Padre, todo el tiempo he estado contigo y nunca te he desobedecido. He estado trabajando. Ahí vemos, hermanos, los que obran por medio de la ley. Las obras. El padre tenía una fiesta preparada en la cual se necesitaba, hermano, un vestido nuevo, una idea nueva. El hijo no cabía dentro de esa fiesta. ¿Por qué? No comprendía la gracia de su padre. Por eso dijo Jesús, el vino nuevo se va a echar en odres y el vino viejo en odres.
Lo misma manera cuando vino Juan el Bautista, dijeron, ¿por qué tus discípulos ayunan? ¿Y por qué, mira, nosotros ayunamos los de los fariseos, esto y lo otro, y tus discípulos de banquete en banquete contigo? Dijo Jesús, ¿acaso los que están de bodas pueden ayunar mientras está el esposo con ellos? Estaban de boda los discípulos. Estaba el esposo presente. De la misma manera, hermanos, muchas veces no armoniza. Por eso hay que comprender, hermanos, la Escritura, comprender la Biblia. Que muchas veces nosotros no podemos, hermanos, por las obras, justificarnos delante de Dios. Vemos el padre hacer una fiesta, recibió al hijo, lo metió a la casa, lo bañaron, lo peinaron, lo vistieron y lo calzaron. Le pusieron anillo en su mano y a hacer fiesta. Aquí vemos, hermanos, ¿cómo es posible que los jornaleros o los que trabajan con ellos sí pudieron entrar a la fiesta y el hijo no entró? ¿Sabe quiénes son los jornaleros aquí, los que vistieron al hijo amado? Son los ángeles. En aquel día cuando suenen trompetas en el cielo, dice que Dios enviará con voz de mando y de trompeta, hermano, vendrán los ángeles y recogerán la gran cosecha que tiene Dios aquí en la tierra. Seremos vestidos, hermanos, con las vestiduras de Cristo. Vamos a ser vestidos, vamos a ser, hermanos, como dice la palabra de Dios, hermano, el vestido nuevo que Dios nos va a dar. El vestido, hermanos, de justicia. El vestido de lino fino. Este representa al hijo menor que entró a la casa del padre habiendo sido un desobediente y un malvado. Nosotros vemos aquí, hermanos, la misericordia tan grande del Padre. Salió y rogó a su hijo que entrara. Dígame, ¿no hay una parábola por ahí que dice que vino el padre y le hizo fiesta o le hizo cena a su hijo, dice, y mandó a llamar a todos aquellos, dice, que habían sido invitados, lo mandó a llamar, vengan, les dijo, porque ya toda la cena está preparada, los toros los he matado, dice, ya todo está preparado, venid a la cena de mi hijo. Y los mandó a llamar, dice, con su siervo, y empezó uno a excusarse, mira que acabo de comprar una hacienda y la voy a ir a ver. Acabo de comprar una yunta de bueyes, dice, voy a ir a probarlas. Me acabo de casar, dice, por lo tanto no puedo ir, le dijo. Estoy de luna de miel. Todos se excusaron. Entonces el padre de familia se enojó y le dijo al siervo, vete por las calles, vete por los montes, vete por aquí, dice, mete a los cojos, los ciegos, todo mundo, dice, mételo a la casa. Cuando dice que se hubo llenado la casa, entró el padre y le dice, mira, se ha hecho como tú dijiste, si todavía hay campo en la casa. Dice, pues vayan de nuevo a traer la gente. Nuevamente entra el padre de familia otra vez a la casa a ver la fiesta de su hijo y se encontró ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿y tú cómo entraste aquí? Le dijo, pues no estás vestido de bodas. Y mira que él enmudeció. ¿Sabe por qué enmudeció? Porque a través, hermanos, de las obras, que nosotros queremos buscar justicia y todo eso, no vamos a encontrar nada que decir delante del rey. No vamos a poder decir palabra alguna. ¿Por qué? Porque se necesita estar vestido de la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando el padre llega y le dice, hijo, entra a la fiesta, mi hijo, entra a la fiesta. No, dice, es que yo me siento indigno. ¿Cómo es posible que tu hijo, que ha sido un perdido, le dijo, ha tenido, dice, la dicha hasta de tú matar el becerro gordo por él? Y yo que nunca te he desobedecido, he estado trabajo tras trabajo. Vea, él mismo lo está diciendo. Necesito ser justificado por lo que yo hago. Hermanos, yo les digo algo. La gracia de Dios se ha manifestado. Y la gracia de Dios, hermanos, es para salvación. La gracia del Rey, hermanos, es para salvarnos y para meternos a la casa del Padre. Pero todo aquel, hermano, que obra por sí mismo y quiere justificación y quiere reconocimientos por su obra, no cabe en esa fiesta. Se van a quedar afuera. Veamos algunos textos de la palabra de Dios que nos hablan de esta justicia.
que nos hablan de esta, vamos a decir, hablemos del vestido, que nos habla del vestido. Mire, vayamos a Colosenses, capítulo 2. Mire cómo el apóstol Pablo nos habla, allí por el capítulo 3, verso 12, mire lo que dice. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, vea qué clase de vestidura, hermanos. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamados, dice, a un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se fija? Vestidos, dice la palabra de Dios, como hijos de Dios. ¿De qué manera somos vestidos? Hermano, ¿de qué manera andamos vestidos ahorita? ¿Andamos vestidos de nuestras propias obras todavía? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Mire lo que dice Efesios también. Efesios capítulo 2. Verso 8, mire, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, hasta estas alturas nosotros deberíamos de haber comprendido algo. De que si nosotros, hermanos, decimos que vamos para el cielo y que somos hijos de Dios y que somos perdonados en Cristo Jesús por su sangre y por el sacrificio que hizo en la cruz, hermanos, nosotros hemos sido justificados de una buena vez a través de Cristo. Mira, hermano, todavía hay iglesias, hermano, donde las obras se cuentan para que usted entre al reino de los cielos. Todavía hay iglesias, hermanos, que le enseñan a sus feligreses, hermanos, de que tal vez lo que Cristo hizo en la cruz no fue tan suficiente. Nosotros tenemos también que hacer algo. Hermanos, la gracia del Rey bastó para que fuéramos salvos. Eso bastó. Mire, vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 14. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos 10, 14. Todo esto simboliza el becerro gordo. Mire lo que dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 15. Y nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí comprende usted la Biblia? Mire, hermano, la gracia del Rey es algo que nosotros no comprendemos. Es algo tan grande, es algo tan maravilloso. Si hablamos del anillo, hermanos, sabemos que el anillo es una prenda. Muchas veces la usaban los reyes para sellar cosas, documentos y eso, que no se podían abrir sino solamente a la persona que estaban dirigidas. Podía usted sellar las cosas, podía mandarlas y decía: oh, este es el sello del anillo de mi amo, yo lo reconozco. O además de eso, hermano, muchas cosas que simbolizan el anillo, el vestido, hermanos. Hay una fiesta, hermanos, en la cual no se puede entrar por las obras propias, sino a través de las obras de Jesucristo nuestro Señor. Y sabe que además dice que el vestido que Dios ha puesto a su iglesia es un vestido, hermanos, que está conforme a la hechura de Cristo. Para que nosotros, como dice el libro, hermano, a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que dice que Dios preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay obras que hacer, pero obras que no nos glorifican a nosotros, sino que glorifican al Hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque si la iglesia hace las obras de Cristo, la iglesia está dando testimonio que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Si hablamos del calzado del muchacho, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios del calzado? ¿Qué dice el libro de Isaías? Mirad cuán hermosos, dice, son los pies de aquellos, dice, que vienen, dice, a anunciar las buenas nuevas de salvación. El capítulo 6 de los Efesios dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, ya no andamos en nuestros propios caminos, andamos en los caminos de ¿quién? En los caminos de Cristo. Pero dígame, ¿la iglesia anda en los caminos de Cristo? ¿En qué anda la iglesia en este tiempo? Cuando veamos la parábola, hermano, del trigo, no, cuando veamos la parábola de mostaza, del grano de mostaza, y la parábola de la mujer que esconde 3 medidas de harina, nos vamos a quedar asustados de lo que todas esas parábolas están hablando. De lo que es el reino de los cielos en la tierra. Dígame, a temprana edad de haber nacido en la iglesia en el aposento alto, a unos cuantos días y meses de haber nacido en la iglesia, ya como que andaba queriendo tambalearse, que nos circuncidamos o no circuncidamos, que si fue suficiente la sangre de Cristo o no. Y los judaizantes, Pablo venía y evangelizaba casi de toda una nación. Venían los judaizantes de traer, hermano, a echar por tierra lo que Pablo había hecho. ¿Y sabe qué? Muchos creyentes en Cristo se volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no estaban firmes. Y si eso fue en ese tiempo apostólico, ¿qué será en nuestro tiempo? ¿Qué es de la iglesia en este tiempo, hermanos? ¿De qué se ha vestido la iglesia ahora? ¿De sus propias obras? ¿De sus propias justicias? ¿Se acuerdan del capítulo 2 al capítulo 3, hermano, del libro de Apocalipsis? Dice el Señor, yo conozco tus obras. Las conozco, iglesia. Una sola misión te he dado. Y la misión que te he dado es predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Esa es la única misión que la iglesia tiene. Predicar el evangelio del reino. No ir a hacer tamales, no ir a hacer esto, no ir a hacer lo otro. Predicar el evangelio del reino. Ese es nuestro trabajo. Lo dice la escritura. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y las has aumentado, pero ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso que se aumentaron las obras y hicieron más obras, pero la iglesia estaba sin amor? ¿Cómo es eso, hermano, que en la iglesia, hermano, de la Odisea, hermano, todo mundo ahí en avivamiento, diciendo que estaban ricos, que tenían nombre, que esto y que el otro, hermano, y Cristo afuera tocándoles la puerta? Déjenme entrar, les decía. Así ahora en las iglesias, hermano, hay más pompa para los pastores, hay más pompa para los ministros, hay más pompas para el evangelista, para el profeta, para aquel, menos para Cristo. Le voy a decir una cosa, no se nos olvide, iglesia, que el que murió por la iglesia fue Cristo. Que por su sangre, que por su misericordia, que por su amor, que por su compasión, por su gracia, es que nosotros podemos regresar a la casa del Padre. Que por nuestras propias obras, hermanos, ni al patio de la casa vamos a llegar. El Hijo se quedó afuera, ¿por qué? Porque Él esperaba ser reconocido por sus obras. Así los fariseos, Cristo Jesús les dijo, las prostitutas, los ladrones, dijo, y todo mundo van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué, dijo? Porque vino Juan en camino de justicia, les predicó el arrepentimiento y ellos creyeron y se arrepintieron. Y vosotros, dice, viendo que se habían arrepentido, dice, no hiciste lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos eran demasiado justos, hermanos. ¿Ha visto usted personas en la iglesia? No, hermano, es que yo, dicen es que yo, hermano, ¿yo qué? ¿Usted le predica el evangelio de afuera a la gente? No, dice que yo no soy tan malo. Yo no digo malas palabras. Yo no soy adúltero. Yo vivo en paz con mi casa y le obedezco a mi padre. Mire, yo ahí en la iglesia cuando doy limosna, pero doy. Yo aquí, yo allá. Oiga, hermano, qué justicia. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 de Romanos, que no hay justo ni siquiera uno. Y mucha gente se justifica. Allá Isaías dijo, Dios les dice a ustedes, vuestras obras las miras como trapo inmundo. Si las obras no son hechas en Cristo Jesús, nuestras obras comparecen delante de Dios como un trapo inmundo. Usted sabe qué es eso. Pero ¿qué de la gracia del Rey? ¿Qué hemos hecho nosotros de la gracia del Rey? La gracia del Rey no simplemente es un favor
Inmerecido, como muchas veces decimos, no conociendo la Escritura lo que dice. ¿Quiere que les enseñe qué es realmente la gracia del Rey? ¿Sabe que la gracia del Rey es un tutor? Se me acabó el tiempo, hermanos. Pero no lo voy a dejar así. Vayamos a Tito, les voy a enseñar el último texto. Próximo lunes. Hermanos, la gracia del Rey es un tutor. Capítulo 2 de Tito. Mire lo que dice el verso 11 y el verso 12. Por eso, hermanos, la gracia del Rey hay que conocerla. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire lo que dice el verso 12. ¿Qué dice? ¿Qué es ¿Quién nos enseña? La gracia nos enseña que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que la gracia del Rey, ¿qué es? Es un tutor, es un maestro en nuestras vidas. A que vivamos ordenadamente, a que no vivamos conforme a los deseos mundanos que antes teníamos, así quebrando la ley de Dios. O sea que eso nos enseña a nosotros. La gracia del Rey no simplemente nos salvó, también nos enseña. Y bien, hasta aquí dejamos el cuento pues, y pues seguimos, hermanos, el próximo lunes. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, esta parábola. Espero usted haya recibido. Habría muchas cosas que hablar todavía de la parábola, hermanos, porque la parábola pues encierra muchas cosas, lo que es la fiesta, como dijimos, el padre, hermanos, abogando por los dos hijos, el becerro. Sabemos, hermanos, de que cuando se habla del becerro muerto, pues por fuerza tendríamos que hablar de los oficios de Cristo como sacerdote, pero la parábola enseña tantas cosas, hermanos, que pues, y también el tiempo nos absorbe. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.